Cuando un grupo humano se establece en un determinado lugar, comienza a modificarlo. Realiza cambios en el medio mismos que a su vez transforman al grupo. A lo largo de este proceso, los individuos y la colectividad tratan de ajustarse a una planeación que, sin embargo, no siempre corresponde a su situación o a sus necesidades reales. Un caso en el que podemos observar la ausencia de una adecuada planeación es el crecimiento desenfrenado de las ciudades, que inicialmente se construyen buscando la satisfacción de las condiciones de vida de sus habitantes, pero con el tiempo llegan a generar una serie de problemáticas cada vez más complejas y difíciles de solucionar. En las ciudades que carecen de un adecuado proyecto de urbanización, podemos observar que el incremento de la población es desproporcionado al espacio, a las fuentes de empleo, al número de viviendas y al abasto de bienes y servicios. Las ciencias sociales nos ofrecen un amplio conjunto de elementos y recursos que permiten conocer y evaluar las condiciones reales de vida de un grupo social, lo que a su vez hace posible planear adecuadamente los diversos procesos de crecimiento y desarrollo social. Qué bueno que no se olvidaron de nuestra cita. Bienvenidos. Y como ya saben, queremos tener comunicación con ustedes. Háganlo a los datos que aparecen en pantalla. Las ciencias sociales no están fuera, pues, de la actividad humana, ¿no? O sea, las ciencias sociales no son nada que se coloque fuera de la realidad social, o sea, sino que son producto del conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo del tiempo. En ella, la experiencia de cada uno de nosotros como seres sociales, como individuos, tiene algo que ver, ¿no? Muchas veces podemos encontrar que un campesino con su experiencia puede anticipar el tiempo que se viene y aprovecharlo para sus cosechas. Lo mismo puede pasar con un líder sindical, ¿no? Que muchas veces de su experiencia laboral puede anticipar los movimientos que se dan en la sociedad y los rumbos que está siguiendo esta para poder traer mejores beneficios hacia su organización. O un político, por ejemplo, que no necesita ir a las grandes universidades para aprender las grandes teorías de la historia o de la ciencia política o de la sociología o de todas las disciplinas que conforman la ciencia social, sino que con su experiencia cotidiana, con su contacto con la sociedad, con el proceso que está yendo como individuo y como parte de un grupo, adquiere conocimientos que tienen que ver con lo que la ciencia social está enseñando o con lo que la ciencia social está utilizando para explicarse lo que ocurre en la realidad, esta realidad que conformamos todo. De hecho, todos los individuos tenemos una visión de lo que es la sociedad. El conocimiento social es un conocimiento construido de la experiencia humana, de la experiencia cotidiana, y en ellos tenemos todos tenemos algo que ver. Ya se ha dicho que el ser humano, para desarrollarse como individuo, como grupo, requiere conocer el entorno y los sujetos sociales con los cuales entabla relaciones. En esa medida, mientras más conocemos la gente con la que convivimos, mientras más conocemos el lugar en el que vivimos, mientras más conocemos la historia que tenemos detrás de nosotros, mejor vamos a poder planear las actividades que nos van a llevar hacia un desarrollo adecuado. En ese sentido, digamos que todos lo hacemos muchas veces de una manera intuitiva. Todos nos planteamos objetivos en la vida, como individuos, como miembros de una familia, como miembros de una comunidad y también, por supuesto, como miembros de un país, ¿no? Todos, de una manera u otra, tenemos una experiencia en sociedad que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra convivencia cotidiana, a lo largo de nuestra pertenencia y participación en diferentes grupos, y a partir de incluso todo lo que sabemos, lo que esperamos de nosotros mismos, de la vida en general, está fuertemente influida por lo que nos han dicho otras personas, ¿no? Por esta convivencia, por la socialización que hemos vivido. Entonces, en cierta manera, por un lado, estos objetivos están condicionados socialmente, y a partir del conocimiento que tenemos de la sociedad, nos planteamos los medios que vamos a utilizar para llegar
a esos objetivos. De hecho, la utilidad de las ciencias sociales, al analizar el comportamiento humano, permite desentrañar, por decirlo de alguna manera, poner sobre la superficie, ante los ojos de todos, cuáles son los elementos que sirven a la convivencia humana o cuáles son los elementos que lo obstaculizan, cuáles son las necesidades que tenemos para resolver los problemas de todos o los problemas particulares de un grupo o de algo más. Todos tenemos una expectativa que queremos cubrir en la vida. Es que yo no quería venirme, ¿no? Yo estaba muy arraigado en mi pueblo, con mis costumbres. Yo era libre. Estar en provincia es tener esa libertad, ¿no? De caminar, no tenerle miedo a los coches, no tener horario, no vivir con esa tensión, ¿no? Entonces, pues, al venir al Distrito Federal perdí mi libertad. Bueno, yo cuando emigré tenía 8 años y anduve de la Seca a la Meca. Es dramático vivir en provincia, es dramático, no hay empleo y de alguna manera, bueno, el salario en provincia es raquítico, ¿sí? Entonces, inclusive aquí vendiendo chicles, limpiando parabrisas, y todos esos trabajos que luego nos da pena porque los vemos, pero pues se gana mejor aquí que en provincia, ¿no? Entonces, pues no había mucho de dónde escoger y de dónde echar mano. Para abordar el tema que hoy nos ocupa, tomaremos un ejemplo de nuestros programas anteriores: la experiencia comunitaria en la colonia 2 de octubre. Además, hoy está con nosotros Luis Francisco Trujillo para ayudarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ustedes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Como acabamos de ver, existen ciudades que atraen población de otros lugares, porque se dice ofrecen mejores condiciones de vida. Pero cuando esa gente llega, se da cuenta de que no solo escasean los beneficios para los que inmigran, sino también para los que ya vivían allí. ¿Qué puedes decirnos acerca de esto? Sí, la ciudad ejerce una fascinación especial en las personas, ¿no? La gran ciudad. Tal vez esto tiene muchos orígenes, ¿no? Por un lado, la mala información, por otro lado, la situación marginal, las condiciones de marginación en las que pueden vivir las personas que se enteran de la existencia de esta ciudad, la imagen, ¿no?, misma de la ciudad llena de luces, llena de gente, llena de tanta riqueza aparente, ¿no? Me recuerda un poco la película esta de Chaplin, la de Luces de Ciudad, que precisamente refiere esto, ¿no? Pero en realidad en países como el nuestro, la mayor cantidad, si no todos los casos de estas grandes ciudades de megalópolis han sido creadas con base en proyecciones o en planificaciones pues no idóneas, ¿no?, que no ven mucho a futuro, en primer lugar, o sea, que van hacia lo inmediato. Y por otro lado, en planificaciones que se van encimando unas con otras, de tal manera que no hay una planificación global, ni siquiera para las personas que ya habitan, ¿no? Entonces, estas personas que llegan desde afuera, llegan a plantear problemas extra a los problemas que ya de por sí que ya de por sí existían, al haber unas planificaciones, pues, digamos, cojas, ¿no? Planificaciones mal armadas. Bueno, como todo asentamiento irregular, se da en los años 75, 77, más bien del 75 en adelante es como nos asentamos en estas tierras que pues su origen es ejidal, ¿no? Es decir, nosotros fuimos compradores de buena fe, ante la necesidad, de alguna manera pues sabíamos que lo ejidal no se compra, ¿no? Pero bueno, era más la necesidad. Entonces, en esos años se inicia el asentamiento. Es un porcentaje enorme de provincia de la República Mexicana y viene pues de los alrededores, ¿no? Lo que es Toluca, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, un poco Veracruz,
pero la gran mayoría es de provincia. Y al llegar aquí, pues ya sea que estemos o que llegaron a estar con algunos familiares o que finalmente estuvieron rentando, pero el otro problema pues era el desempleo, ¿no? Entonces nos dimos y se dieron a la tarea de buscar espacios, ¿no? Ese es el problema, buscar espacios donde poder construir y hacer algo propio, ¿no? Ahora bien, ya que las personas han dejado su lugar de origen y llegan a una ciudad, enfrentan dos problemas que se mencionan claramente en el testimonio: la búsqueda de una fuente de empleo y de un lugar para vivir. Con respecto a este último, ¿cómo pueden solucionar todas las dificultades que traen consigo la falta de planeación urbana? Pues todas las dificultades es pues muy difícil, es una cantidad enorme de dificultades las que se generan, pero por lo menos la manera idónea que nos parece de enfrentar esto es una comunicación entre las instancias de decisión, es decir, el gobierno, sobre todo, y las grandes, digamos, empresas dedicadas a la construcción y a la dotación de algunos de los servicios, y la población que se ve afectada, ¿no? La población directa, es decir, una comunicación con estas instancias de decisión, principalmente el gobierno, por medio de la cual se entere de cuáles son las necesidades, cuáles son las capacidades, cuáles son las condiciones que tiene la población, ¿no? Es una línea de comunicación directa y real, porque también hemos tenido experiencias en nuestro país en las que se hacen de alguna manera la imagen, ¿no? De que hay consultas, de que hay ese tipo de cosas, y que en última instancia pues no hay tal, ¿no? Una comunicación entre gobernantes y gobernados, entre personas que sufren día con día las necesidades y las instancias que tienen la capacidad para dotarlas, esa es pues la vía, ¿no? En última instancia, la palabra con la que podíamos encerrar este concepto es la palabra democracia, ¿no? Los primeros trabajos, insisto, fue la urbanización de la colonia. Una de las banderas que usamos para que ya no se nos desalojara fue la construcción de la escuela primaria. Y después de la construcción de la escuela primaria, empezamos a construir el jardín de niños, el dispensario médico popular, que daba atención, venían médicos desempleados a dar consultas gratuitas, las familias, la comunidad se daba la tarea de recabar, por ejemplo, medicina en sus trabajos, y previo chequeo pues con los doctores de que si ya había caducado o estaba en buenas condiciones, pues se recetaba, ¿no? Y lo que no se tenía, pues se compraba. Y la apertura de las calles. Fue un reto a vencer, es un reto enorme. El problema de la vivienda, originalmente las casuchas, las casas eran de lámina de petróleo, láminas con madera. No había pisos, no había ventanas, era un cuarto redondo. Y de esto pues le estoy hablando del 77, ¿no? Cuando empezamos a llegar, y a raíz de eso pues empezamos a buscar formas, cómo entrarle a la vivienda, ¿no? Cómo resolver el problema de la vivienda. Y eso nos permitió buscar métodos, buscar fórmulas, que en el trabajo comunitario lo encontramos. Es decir, venir de provincia y llegar aquí, nos encontramos con que en provincia el trabajo comunitario, las faenas los domingos, pues en provincia se llama, por ejemplo en Oaxaca se llama tequio, ¿no? Es decir, es la prolongación de traer costumbres de provincia al Distrito Federal, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo, ¿se manifiesta alguna forma de diagnóstico en las propuestas de soluciones para el problema? Sí, sí, claramente en el momento en el que nuestro entrevistado nos refiere estos primeros momentos de la colonia, cuando ellos hacen un
conteo de la gente que viene, rastrean más o menos los orígenes, o digamos ubican los orígenes, ubican las necesidades, la composición de las personas y las necesidades que van teniendo en conjunto, ¿no? Es decir, un diagnóstico responde a la pregunta, en estas condiciones, responde a la pregunta ¿cómo estamos? ¿Qué somos? ¿Qué necesitamos? ¿No? Y eso lo hacen muy claramente. Se hace con esfuerzos del propio empleo. Mi esposa, por ejemplo, colaboró hace muchos años. Ella vendía elotes, vendía plátanos preparados y también le entraba, hacía tandas por fuera. Nosotros teníamos un cerdo y esa trajo más cerditos y se vendieron y empezamos a comprar varilla. Lo que pasa es que nosotros cada 8 días estamos construyendo. No sé si ustedes se dieron cuenta, aquí arriba estamos haciendo una bardita. Entonces cada 8 días, los domingos, hay muchos desempleados, ¿no? Entonces a esos albañiles les decimos, mira, yo compro mi material en la semana y tú me trabajas los domingos. Estas imágenes y el testimonio nos hablan de los esfuerzos que hicieron los vecinos de la colonia 2 de octubre, tanto en lo individual como en lo colectivo, al reunir todos los materiales y aportar el trabajo que necesitaban para la construcción de viviendas y la urbanización de la colonia. Además de que puede resultar muy emotivo observar esta labor de equipo. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta que en ella hubo un trabajo de planeación? La planeación en este caso se ve evidenciada, digamos, está muy relacionada con el diagnóstico que se hizo de inicio, ¿no? Cuando por medio del diagnóstico se responde a la comunidad las preguntas: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué deseamos? La planeación viene a responder las preguntas: bueno, entonces, ¿qué queremos y cómo vamos a solucionarlo, ¿no? Y en diferentes momentos de la conversación, de la entrevista, el entrevistado señala muy claramente esto, ¿no? Señala muy claramente que tienen objetivos, que se organizaron en grupos, que dividieron el trabajo no solo entre personas, ¿no? No solo entre equipos, sino también en el tiempo. Algunos días lo dedicaban a algunas cosas, otros días lo dedicaban a otras, ¿no? Entonces, todo esto hace evidente que hubo una planeación, es decir, una administración de los recursos en el tiempo, una administración inteligente, digamos, ¿no? De los recursos en el tiempo. Nos ha mencionado que el diagnóstico y la planeación son útiles para resolver problemas, especialmente si recurrimos al conocimiento que nos proporciona las ciencias sociales. Pero ¿qué sucede cuando en la vida cotidiana todo es, digamos, un poco más rutinario? Bueno, en la vida cotidiana, como en todas las manifestaciones, digamos, de todos los momentos de la vida, la planeación tiene una parte muy importante. O sea, nosotros no atravesamos una calle si no vemos que tenemos las condiciones idóneas, ¿no? No gastamos cierto dinero si no contamos con ese dinero o si nos va a servir para otra cosa, es decir, si lo estamos planeando para otra cosa. Entonces, una planeación prácticamente siempre existe en las actividades cotidianas, ¿no? La diferencia aquí es con las ciencias sociales, que la planeación puede realizarse de una manera racional, ¿no? Es decir, basando tu diagnóstico en datos e información confiable, verificable, digamos así, científica, y administrándolo en el tiempo y en el espacio de una manera también racional, ¿no? Razonable. Entonces, desde esta perspectiva me parece que es bastante obvia los beneficios que nos puede aportar las ciencias sociales al racionalizar todas nuestras planeaciones. ¿Cuáles serían las cosas más importantes que tenemos que tener para poder analizar una sociedad tal y como se nos presenta en estos momentos, ¿no? Que tenemos una serie de información que aparecen como flashes, todos desarticulados por una parte, que a veces no aprendemos a buscarles cómo están unidos unos con otros. Entonces, de las herramientas que tenemos y que ponemos en práctica a lo largo de toda la guía, es la primera,
la lectura, ¿no? Y bueno, ¿cómo leer en ciencias sociales? ¿Qué tipo de preguntas o formas de preguntar hay que hacer, ¿no? Por una parte. Y bueno, en este sentido, todo el cúmulo de información que nos llega nos permite hasta determinado momento actuar, ¿no? Por ejemplo, en el periódico, que un día aparece la noticia sobre un asalto quizá bancario, que está muy de moda esto de los asaltos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ir dándole a este asalto, ¿sí?, una dimensión mucho más general? ¿Y cómo la podemos entender dentro de nuestro contexto propio? Entonces, de ahí que venga la lectura y cómo articular la lectura desde distintos ámbitos, ¿no? Tratando de conectar distintos aspectos. Entre los otros recursos que también utilizamos, uno que me parece importante mencionar es el de los testimonios, que también son lecturas, como mencionaba Luis, pero en estos se presentan situaciones problemáticas que permiten abordar diferentes aspectos de la realidad social o enfocar algún problema que nos interesa conocer o destacar. Otros recursos son los mapas conceptuales, que son utilizados últimamente mucho en los libros de educación y que intentan presentar en pocas palabras o en un esquema una serie de conceptos y relaciones que existen entre diferentes nociones o situaciones. Y otro recurso que también utilizamos mucho es el de las fotografías, porque a final de cuentas cualquier fotografía nos permite observar situaciones concretas de la vida social y observándolas podemos acceder a una serie de datos o de elementos que de otra manera tendríamos que ver en la vida cotidiana, ¿no? Salir, caminar, ver en la calle, ¿no? La fotografía de por sí es un gran recurso porque nos puede ubicar, al igual que el video o la televisión, en diferentes lugares del mundo y poder observar situaciones que no podemos ver de otra manera. Los mapas y las gráficas como herramientas de geografía nos sirven para representar en forma visual los procesos sociales de manera espacial. De manera que es una de las habilidades que también buscamos concretar y construir en los usuarios, de la misma manera que en historia estamos confluyendo para construir las habilidades de tipo temporal. De las preguntas que nos han llegado a través de diferentes medios, hay una que desde mi punto de vista resume la inquietud general. Sí. ¿Qué son las fuentes de información y cómo nos pueden ayudar a planificar nuestras vidas en el ámbito familiar y comunitario? Las fuentes de información, como su nombre lo indica, son esos lugares de donde fluye o donde sale, ¿no?, la información, que las hay de varios tipos, ¿no? Las hay directas, es decir, con digamos, el dato directo que tienes tú al ir y ver cómo son las cosas, al tener la plática con una persona que participa en eso de lo que te quieres tú informar. Otro tipo de fuentes son, por ejemplo, las hemerográficas, que son periódicos, revistas, las bibliográficas, que son los libros, los videos también, ¿no? Las documentales, que pueden ser, por ejemplo, actas de nacimiento, actas de matrimonio, todo este tipo de cosas. Y otro tipo de fuentes, como las fuentes, digamos, muy cotidianas, como son, bueno, ya había hablado de los periódicos, la televisión, ¿no?, y la radio. Todas estas fuentes nos llenan de información y de la capacidad que nosotros tengamos para, con toda esa información, armar digamos, un mapa del mundo, es decir, una versión de los hechos. Con esta versión nosotros podemos guiar nuestra acción cotidiana. Por ejemplo, es un ejemplo un tanto burdo, pero vamos a ir a Veracruz, pero sabemos que son nuestras vacaciones, pero sabemos que va a haber norte. Entonces, bueno, a lo mejor lo planeamos hacia otro lado, ¿no? Es algo burdo, pero ejemplos de ese tipo nos pueden servir muy claramente para planificar de una manera más
racional nuestra vida cotidiana. Todas estas fuentes de información tienen algo que decirnos. Entonces, por un lado hay que escucharlas y hay que saber construir una visión del mundo a partir de esa información. Los medios masivos de comunicación, además de cumplir con fines recreativos y de entretenimiento, llevan a cabo una importante labor de difusión, pues nos hacen llegar en poco tiempo voces, imágenes o acontecimientos de lugares lejanos, permitiéndonos asomarnos y aprender no solo acerca del gran mosaico de nuestra sociedad, sino del mundo entero. Además, son una fuente de información que forma parte de nuestra vida cotidiana. A diario convivimos con muchos de los medios de comunicación que existen. Les damos un lugar en nuestros hogares, les dedicamos tiempo y espacio. A través de ellos podemos, además de conocer los sucesos de México y el mundo, asomarnos a las formas de vida, inquietudes y conflictos de personas que integran las comunidades y países más remotos. Mario Lea nos escribe desde su sede de asesoría y dice: todos vemos la televisión, escuchamos el radio y a veces leemos el periódico. ¿Qué utilidad tiene esto en nuestra vida diaria, además de entretenernos? Bueno, ya ahorita lo habíamos mencionado un poco, Ajá, ¿no? sí. Que la televisión y la radio en particular son las fuentes de información más cotidianas que tenemos. La televisión, tanto en la televisión como en la radio, existen los noticiarios que presentan diariamente una visión general de lo que sucede en el mundo, ¿no? También los periódicos. El periódico es mucho menos, digamos, tiene mucha menos atención por parte de la población, pero también es una parte muy importante. Pues bien, Francisco, muchísimas gracias por habernos asesorado. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, por invitarme. Gracias. Ahora ya sabe que la planeación basada en un buen diagnóstico es muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida. No lo dude, infórmese, indague en diferentes fuentes, analícelas y compárelas. Utilice las herramientas para adquirir e interpretar información relacionada con el conocimiento social. No lo piense más, asómese a la realidad a través de las muchas ventanas que las ciencias sociales ponen a su alcance. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en la próxima ocasión. Hasta entonces.